Mis estimados amigos, muy buenas noches tengan todos en cada rincón del país donde ustedes se encuentren y que nos sintonizan a través de la señal satelital inconfundible de Televisión Educativa Nacional TEN Canal 10. Yo soy la doctora Mariela Medina y esto es Avances en Salud. Les recuerdo que si está fuera del país, tiene familiares, amigos, conocidos o personas que pueden estar interesadas y necesitadas de conocimientos de salud, de manos expertas o de la voz de los expertos, recuérdenles que puede sintonizarnos también a través de la plataforma www.tencanal10.tv en cualquier lugar del mundo donde usted se encuentre. Siempre tratamos de llevar a usted innovación y temas de actualidad en salud. El tema de esta noche, pues a petición de nuestros televidentes, estaremos platicándolo con un especialista en pediatría. La doctora Michelle Murcia nos acompaña esta noche de Hospital y Clínicas Dime, quien hablará con nosotros sobre un problema de actualidad, un tema que nos está afectando en diferentes lugares del país al momento y que ha visto comprometida la vida y la salud de muchísimas personas, principalmente de niños y por supuesto de adultos mayores. En este caso abordaremos el tema del dengue en nuestros niños. ¿Qué es? ¿Cómo se va a manifestar la enfermedad? ¿Qué podemos hacer para prevenir? ¿Qué medidas debemos de tomar para evitar complicaciones? ¿Y qué hacer en caso de que ya estamos ante la presencia de un caso de dengue en nuestro hogar con nuestros niños principalmente? Doctora Michelle, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, doctora. Estoy muy feliz de estar el día de hoy aquí. Pues nosotros también estamos muy contentos, doctora, de que nos acompañe, sobre todo porque el tema de la epidemia que tenemos actualmente es sumamente preocupante y alarmante. Tenemos muchísimas personas fallecidas, no solamente adultos, sino que también una gran cantidad de niños, especialmente. Sabemos que esta es una población especial con algunas características puntuales y que debemos de abordar el tema para que los padres, los adultos, sepamos qué hacer en un caso parecido, similar o ante una sospecha de dengue para evitar complicaciones sobre todo, doctora. Tenemos algunas cifras actualmente en el tema de pediatría cuando hablamos de dengue. ¿Por qué se están enfermando tantos niños de dengue, doctora? Pues sí, realmente nuestras condiciones climáticas son propicias también para la transmisión de esta enfermedad, ¿verdad? Lo que es el zancudo, el Aedes aegypti, que es el transmisor de este virus, ¿verdad? Lo podemos encontrar más que todo en esas zonas tropicales donde nuestro clima es cálido, ¿verdad? Claro. Entonces, todo eso favorece bastante al hecho de que tengamos esta epidemia. Además de que los niños en nuestra población, pues, generalmente tienen algunas decadencias, por ejemplo, padecen de algún tipo de anemias, ¿verdad? Todas esas cuestiones que sistema inmunológico bajo va a afectar más cuando el niño tiene este problema. Sí, así es. De hecho, el hecho de que tengan sus defensas un poco bajas, ¿verdad? La edad del niño es fundamental también para para decir si este es un factor de riesgo. De hecho, se dice, doctora, que el dengue se presenta con mayor gravedad en dos grupos etarios de pediatría, lo que son los niños menores de 2 años y con preferencia los niños menores de 1 año, ¿verdad? Son los que tienen más tendencia a agravarse, a presentar un dengue grave, y también los niños en edad escolar, entre las edades de 5 a 9 años. Claro, existe la creencia o no sé, la confianza tal vez de los padres de que el dengue es una enfermedad de adultos, pero estamos viendo actualmente que está afectando de manera importante. De hecho, las poblaciones más afectadas son niños y adultos mayores. ¿Qué mensaje podríamos dar a los padres para que ellos tomen conciencia, para que tomemos conciencia todos y hagamos prevención en salud?
Sí, usted lo ha dicho, realmente la prevención es fundamental en estos casos, ¿verdad? Y el hecho de que tengamos las poblaciones en mayor riesgo, los que son niños entre más pequeñitos y los adultos mayores arriba de 65 años, entonces hay que tomar las medidas preventivas en casa, ¿verdad? El uso de mosquiteros, el uso de repelentes y lo más importante, pues eliminar los criaderos de zancudos. Son las cosas prácticamente básicas que tenemos que tomar en cuenta para prevenir la transmisión de esta enfermedad. Y obviamente, pues si tenemos un bebé, un pacientito, un niño que empieza con síntomas similares o una sospecha de dengue, pues lo primero que hay que hacer es acudir al médico, ¿verdad? No automedicarse, que ese es un error frecuente que ocurre también, ¿verdad? El uso de tés medicinales, cosas así que no están indicadas. Y esto, pues, si no se toman las indicaciones adecuadas que tienen que ser dadas por un médico especialista, entonces pueden llevar a agravar la situación y después, pues, ser irreversible realmente. Sí, lastimosamente se habla de una gran cantidad de casos que llegan al establecimiento de salud, a la unidad de salud, a la clínica privada, con complicaciones avanzadas causadas por el dengue, pero de esto tuvo que haber pasado una cantidad de días y una cantidad de síntomas que tuvimos que haber identificado y tratado de manera oportuna para evitar justamente que ocurran estas complicaciones que son las que nos pueden llevar a un potencial fallecimiento, doctora, de las personas que están padeciendo el dengue. Y los niños no son la excepción. Esta noche, pues en cabina, muy bien acompañada con la doctora Michelle Murcia, que nos acompaña de Hospital y Clínicas Dime. Ella es especialista en pediatría y estaremos abordando el tema de dengue en los niños. En la infancia se puede presentar una cantidad de casos de dengue debido a pues el sistema inmunológico debilitado de los niños principalmente, pero porque son el blanco perfecto también, doctora. Un niño no sabe identificar si está un zancudo sobrevolándole, si lo picaron, si no lo picaron. Los adultos probablemente podemos tener un poquito más de cuidado con eso, pero el niño no. Así que los llamados a hacer prevención en este caso somos los familiares, somos los padres que estamos al cuidado de estos niños. Para poder enmarcar un poquito el tema, doctora, explicar a los televidentes que al final queremos transmitir este mensaje y no es de alarma, sino más bien de prevención y de concientizarlos acerca de esta realidad que estamos pasando actualmente. El dengue no es una enfermedad que se va a transmitir de contacto, es una enfermedad que se transmite, es transmisión vectorial. Sí. ¿Qué es el dengue? Ok, el dengue es una enfermedad producida por un virus y transmitida por un zancudo, ¿verdad? En el caso de este virus es el zancudo Aedes aegypti, es el zancudo hembra quien transmite la enfermedad y es una enfermedad que va a tener afectación sistémica en los pacientes. ¿Qué significa esto? Que puede afectar cualquier tipo de órgano. Entonces, empezando desde, pues puede causar complicaciones a nivel cardíaco, pulmonares, ¿verdad? Pueden haber complicaciones abdominales también y cuyas manifestaciones realmente suelen ser a veces inespecíficas, sobre todo entre más pequeñito es el bebé, más inespecífica es los síntomas, ¿verdad? Porque no vamos a manifestarlo así como en un adulto. Entonces, ahí el punto de ser evaluado a tiempo el bebé. Claro. Hablábamos que las edades más afectadas usualmente son niños alrededor de los 2 años y dentro de estos los menores de 1 año son los que mayor predisposición van a tener. Y un bebé no puede decir lo que está sintiendo, sino que el padre, el familiar debe ser acucioso y debe de tener cuidado. Usualmente, doctora, podríamos pensar que los bebés, los niños, no usan repelente. ¿Que podemos hablar del uso del repelente en estas edades? Sí, realmente después de los 6 meses es cuando se utiliza y se sugiere el uso de algunos repelentes, pero
no todos son de uso comercial y no se pueden usar todos en niños tan pequeñitos, ¿verdad? Entonces lo más importante en la parte de la prevención es, por ejemplo, el uso de mosquiteros, ¿verdad? Para que tratar de evitar que haya esa picadura por el zancudo, ¿verdad? Que está transmitiendo el virus. Entonces el hecho también de evitar los estancos, ¿verdad? Los criaderos de zancudos. Eso es importante en las casas. Entonces parte del manejo de esto, pues, y que tenemos que tener en cuenta como padres, como ciudadanos, ¿verdad? Es el hecho de que estén nosotros evitar esta infección, ¿verdad? Claro, algunos estudios actualmente están orientados a identificar el crecimiento de algunas cepas de zancudo de este mosquito, el Aedes aegypti, que es el que nos pica, la hembra, y se ha identificado el crecimiento de este en lugares inclusive inusuales, que hasta el momento nosotros estábamos pensando que no se iban a poder reproducir, y se están reproduciendo. Puede ser en una esquina de una casa donde hay humedad, puede ser en un sitio donde nunca vamos a limpiar, ahí se van a estar reproduciendo y están creciendo. Por lo tanto, consideramos también que probablemente, dicen estos estudios que justamente en estos días han sido objeto de mucha discusión, que también el zancudo es probable que esté mutando, por lo tanto la enfermedad se ha visto un tanto más agresiva y que con mayor facilidad va a causar complicaciones. ¿Qué diferencia hay, doctora, entre un dengue grave y un dengue no grave? Lo que normalmente hemos conocido como dengue clásico y el famoso dengue hemorrágico. Sí, el dengue, bueno, sí, así como la nueva clasificación, ¿verdad? Toma lo que es el dengue en dos grandes grupos, lo que son el dengue grave y el dengue no grave o simplemente dengue, el cual lo vamos a dividir también identificando si este paciente es un dengue con signos de alarma o sin signos de alarma, ¿verdad? Entonces, el dengue que presenta, por ejemplo, que no presenta signos de alarma es aquel dengue, por ejemplo, que presenta suave fiebre, el dolor articular, ¿verdad? Irritabilidad, puede haber un poco de dolor faríngeo, dolor en la garganta, pueden haber vómitos, pero son vómitos esporádicos, ¿verdad? No van a ser vómitos continuos. Y toda esta sintomatología es un poco inespecífica, entonces en ese momento y vemos que el paciente está estable, hablamos de un dengue sin signos de alarma. Una vez que ya aparece un signo de alarma, es como un preámbulo y que como su nombre lo dice, con signos de alarma nos hace identificar que el paciente puede progresar a un dengue grave. Entonces, la importancia de detectar estos signos de alarma es lo que nos va a ayudar a prevenir que el paciente avance a una enfermedad grave, ¿verdad? Que el dengue grave ya lo hablamos cuando el paciente ya está en un estado de choque o que ya presenta datos que hay inestabilidad hemodinámica, que ya hay alteración en cuanto a los signos vitales de este paciente y pues tiene riesgo la vida del paciente, ¿verdad? ¿Cuántos días pueden transcurrir para que una prueba de dengue salga positiva, doctora? Porque hay muchos pacientes que tienen fiebre, empiezan con sintomatología inespecífica, así tal cual usted la ha manifestado, pero la prueba no nos sale positiva inmediatamente. Ellos quieren hacerse la prueba. ¿Cuándo es recomendable la prueba y en qué circunstancias se recomienda? Ok. Las pruebas de dengue pues, pueden ser diferentes, ¿verdad? Tenemos lo que son las pruebas iniciales que se pueden realizar durante el primer periodo, que es la primera fase del dengue, que es la fase febril, ¿verdad? Que esa puede durar de 3 a 7 días. Desde los primeros 3 días de haber iniciado la fiebre se pueden hacer 2 tipos de pruebas, en las cuales depende también de la carga viral, o sea, de la carga del virus que esté en el cuerpo del paciente. Entre ellas pues está el PCR, que le llaman, que detecta específicamente el ARN del virus, ¿verdad? Y la otra es el antígeno NS1 para dengue, ¿verdad? ¿Esas están disponibles en el país? Está disponible el antígeno NS1. El PCR realmente creo que solamente a nivel central lo están haciendo en tiempo real para el virus del dengue.
Entonces, así. Voy a querer que hablemos un poquito más de estas pruebas, doctora, pero vamos a hacer la primera pausa comercial del programa de esta noche y usted regrese con nosotros porque estamos platicando de un tema de interés nacional en este momento. Estamos hablando de dengue, especialmente dengue en los niños. La doctora Michelle Murcia, especialista en pediatría de Hospital y Clínicas Dime, nos acompaña esta noche. Ya regresamos. Gracias por regresar con nosotros. Estamos platicando esta noche con la doctora Michelle Murcia, especialista en pediatría, sobre los casos de dengue. ¿Qué hacer? ¿Cómo identificar un caso sospechoso de dengue en sus niños? Y sobre todo, ¿cómo tratarlo? ¿A dónde acudir? ¿Y qué podemos hacer para prevenir complicaciones en estos casos de dengue en infantes? ¿Qué tan frecuente es, doctora, ahorita la consulta por dengue en pediatría? Bastante frecuente, creo que estamos más o menos un 80% de la consulta porque realmente los papás se alarman mucho, empieza tal vez una fiebre, ¿verdad? Y tal vez han pasado unas 3-4 horas y pues ya acuden realmente a la consulta para saber y evaluarlo, ¿verdad? Realmente en las primeras horas es muy difícil identificar si estamos ante un dengue o no uno por la edad del paciente, que influye mucho, y otra porque si hay solamente fiebre, pues la evolución de los síntomas va dentro de las primeras 48 a 72 horas también. Entonces es difícil en ese aspecto. Sí, inicialmente es inespecífico, es sintomatología general de una virosis. Así es. En estos casos, y por supuesto, pues los niños pequeñitos que no nos pueden decir muy fácilmente todo lo que están sintiendo, todavía complica más la situación para hacer el diagnóstico. Así es. Sí, realmente por eso la importancia de identificar, y nosotros en la parte de que hacemos las preguntas a los papás, ¿verdad? Siempre preguntamos si los vemos irritables, ¿verdad? ¿Cuántos días lleva de fiebre? ¿Qué tan alta ha sido la fiebre? También eso influye mucho porque el dengue pues da fiebres muy altas, hasta 40 grados también, ¿verdad? Es una variedad de síntomas que esta noche usted aprenderá a conocer, a identificar y por supuesto a qué le debo de poner más atención y dónde acudir. En pantalla tenemos al culpable, doctora. Así es. Este es el culpable. ¿Qué características especiales tiene este zancudo para que las personas sepan y que pues hagamos lo posible por eliminarlos? Y por supuesto lo más importante es eliminar los criaderos. Los criaderos son los que permiten la replicación de este insecto. Así es. Pues realmente el zancudo del dengue es bastante llamativo, el hecho de que, como vemos en sus patitas, ¿verdad? Y en la mayoría del cuerpo tiene unas líneas blancas que son características de este tipo de zancudo. Las patitas son un poco largas y pues la prevalencia sobre todo de dónde los podemos encontrar, ¿verdad? Que suelen estar en lugares con humedad, lugares calientes, en lugares oscuros, ¿verdad? Que por ejemplo están en la sombra, no tanto a la intemperie, sino que más que todo en la parte de las sombras también. Por eso es importante identificar, como lo vemos ahí en las imágenes, ¿verdad? Las características de estos vectores, ¿verdad? Que esas patitas blancas son bien características del vector también, ¿verdad? ¿Cuál es el ciclo, doctora? ¿Cuál es la historia natural de esta enfermedad en el insecto, en el agente causal? Ok, el virus, ¿verdad? Generalmente decimos que el Aedes aegypti solamente es, el zancudo solamente es el vector, el que transmite, ¿verdad? El transmisor, la enfermedad. Pero el zancudo se infecta al picar a una persona enferma. Entonces, quienes se encargan de diseminar prácticamente o de causar una epidemia no solamente es el zancudo, sino que también la persona que está enferma, ¿verdad? Porque al movilizarse de un lado a otro o al viajar, entonces lleva consigo la viremia. Entonces, el zancudo
pica a una persona enferma, luego después de un periodo de más o menos de 5 a 7 días, este virus se replica dentro del intestino medio del zancudo. Dentro de él tiene un periodo de incubación externa que se le llama, o extrínseca, y ya una vez pasado este periodo, pues ya el zancudo empieza a picar otra persona que está sana, previamente sana, y de esta forma pues inocula lo que es el virus en el torrente sanguíneo de la otra persona que estaba previamente sana. Sí, por lo tanto es importante también hacer el énfasis de que si tenemos una persona enferma, vamos a decir a esa persona enferma también que esté tranquila en casa mientras pasan los síntomas de la gravedad o los síntomas de la enfermedad. ¿Hasta cuánto tiempo puede ser transmisible esta enfermedad para que otra persona la pueda desarrollar? Generalmente se habla más o menos de alrededor de 10 días, ¿verdad? Después de haber sido infectado el zancudo, de 10 a 12 días más o menos, ¿verdad? Que puede estar transmitiendo esa misma enfermedad del zancudo. Entonces, por eso la importancia de mantener la higiene dentro del hogar y pues el uso de los mosquiteros, ¿verdad? Porque todo ese periodo de transmisión, entonces puede haber otra persona también que pueda enfermarse dentro del hogar. ¿Los famosos espirales funcionan, doctora? Pues funcionan en el aspecto que tratan como de diseminar y de matar al zancudo, pero lo mejor es fumigar, ¿verdad? Estos periodos de fumigación que se están haciendo, el uso del abate, ¿verdad? Eliminarlos propiamente de nuestras casas, porque eso solamente va a evitar, los espirales solo evitan que el zancudo entre, pero no lo mata. Que el zancudo no esté cerca, no lo va a matar, y no, por supuesto, si no eliminamos criaderos, seguimos teniendo el problema, solo lo estamos como disminuyendo un poquito. En pantalla tenemos justamente las fases del dengue, doctora. Esta me gustaría que las explicáramos con mucha claridad a nuestros televidentes, porque de aquí partimos para poder hacer un buen análisis de los síntomas que tiene nuestro paciente, quien está en casa con nosotros, a quien tenemos en casa, poder identificar bien estos síntomas y poder llevarlo a la atención de manera oportuna. Así es. Entonces, pues se ha definido, bueno, tiene la ventaja el dengue de que tiene muy bien definidas sus 3 etapas o sus 3 fases. Entonces, eso hace favorable el uso del el tratamiento en estos pacientes. Entonces tenemos, por ejemplo, la primera fase, que es la fase febril, ¿verdad? En la cual puede durar de 3 a 7 días, en las cuales tenemos fiebres altas que pueden llegar de 39 hasta 40 grados. Puede haber mialgias, que es el dolor muscular, ¿verdad? De predominio generalmente en la espalda o en las extremidades inferiores. Podemos tener dolor de cabeza intenso, dolor retroocular, o como cansancio, dicen los pacientes, a veces se siente cansadito los ojitos o le duelen los ojitos. Todos estos síntomas, puede haber incluso dolor de garganta. Como ven, los síntomas son bastante inespecíficos. Podríamos confundirlo con otra cosa. Con otro tipo de enfermedades. Igual puede aparecer en esas primeras fases, puede aparecer un rash, que es un rash inicial, que es un eritema, un enrojecimiento de la piel que se ve como un mar rojo e islas blancas. Entonces se pone roja prácticamente toda la piel y se ven unos puntitos blancos. Entonces ese es el rash inicial del dengue. En esta fase pues podemos tener 2 caminos. El dengue puede evolucionar hacia la mejoría, ¿verdad? Y o puede avanzar hacia la fase crítica, ¿verdad? Que es la siguiente fase que se da del 3.º al 4.º día más o menos de iniciar la enfermedad. Esta fase crítica generalmente dura de 48 a 72 horas y está relacionada con el descenso de la fiebre. Entonces, las personas suelen pensar que cuando desaparece la fiebre es que ya no hay peligro, pero realmente en el dengue es al contrario. Cuando desaparece el dengue, la fiebre en el dengue, pues tenemos que estar más alerta de signos de alarma, como cuáles. Por ejemplo, que el paciente se ponga muy somnoliento, empiece con dolor abdominal intenso,
vómitos, ¿verdad? Que ya estos son signos de alarma, y en la fase crítica es cuando vemos dos signos importantes, la caída de las plaquetas, ¿verdad? Importante, y el aumento del hematocrito, que es como una deshidratación interna, podría decirse. Es cuando el plasma que se encuentra dentro de los vasos sanguíneos sale fuera del vaso sanguíneo, y entonces se empieza a concentrar más los glóbulos rojos, y pues todo esto entonces es una prefase, por decir así, hacia lo que es el choque. Que ya es una fase, un momento de gravedad para el paciente. Así es. Entonces, en este momento, ya cuando estamos en la fase crítica, es cuando realmente el paciente debe estar hospitalizado definitivamente, y la terapia es con líquidos intravenosos, ¿verdad? Exclusivamente, y vigilar que el paciente no progrese el choque. Una vez pasadas esas 72 horas, que generalmente son los 3 días críticos del dengue, se espera que no se prolongue más. Si el manejo ha sido el adecuado, entonces el paciente pasa a la fase de convalecencia o de recuperación, que más o menos dura de 2 a 3 días, en el cual hay recuperación importante de las plaquetas, el hematocrito, que es la concentración de los glóbulos rojos en la sangre, empieza a disminuir y empieza ya a normalizarse, y los glóbulos blancos empiezan a aumentar, ya a subir, ya no estamos en una leucopenia, que es el descenso de las defensas, ¿verdad? Claro, los famosos glóbulos blancos, que son los que tienden a bajar con predominio de cierto grupo, de cierto tipo de glóbulos blancos, que son los que me van a dar la evidencia de que en realidad se está tratando de una enfermedad viral febril. Normalmente la mayoría de personas se quedan en la fase febril, doctora, y resuelven muy bien su cuadro, pero hay un porcentaje actualmente importante que está pasando de la fase febril hasta la fase crítica, y de hecho lo están haciendo rápidamente. ¿De qué depende que un paciente que está en una fase febril pase a una fase crítica o de complicaciones? Eso pues va a depender mucho de varios factores. Por ejemplo, el manejo inicial que se le haya dado al paciente, ¿verdad? Que haya sido si no ha sido el correcto, pues el paciente va a evolucionar de forma no satisfactoria y puede entrar en la fase crítica de forma rápida. Además, el hecho de que el paciente tenga comorbilidades o enfermedades de base, obesidad, diabetes, ¿verdad? Hipertensión, que se han visto que todas estas enfermedades que antes se pensaban que eran del adulto, ahora se manifiestan en niños también, ¿verdad? Y el hecho también de que ahora pues se ha descubierto que los serotipos, pues se dice que si un paciente ya fue infectado en una ocasión con un serotipo de dengue, entonces ya en la siguiente enfermedad, ¿verdad? O la siguiente vez que va a tener dengue, deberían de ser los síntomas más leves. Pero esto va a depender también de los serotipos de dengue que estén causando la enfermedad en este paciente. Lo ideal siempre es, ante una sospecha de dengue en un niño, llevarlo a consulta, doctora. Ante un caso de fiebre, ¿en qué momento los padres o la persona que cuida a este niño debe tomar la decisión de llevarlo a un establecimiento de salud y definitivamente no quedarse en la casa? Realmente en la situación en la que estamos ahorita, como recomendación, en las primeras 24 horas de fiebre, ¿verdad? Inclusive si solamente es fiebre, se recomienda que no automediquen a los niños, solamente está indicado el acetaminofén y empiecen la hidratación en casa. Hidratación significa con sueros de rehidratación, jugos de frutas naturales y líquidos caseros, ¿verdad? Normales que se consumen en casa, pero evitar todas estas bebidas carbonatadas o Gatorade, ¿verdad? Que la gente toma el Gatorade como que fuera un suero. Un suerito, ¿verdad? Piensan que es un suerito, que es que lo va a hidratar. Así es. Y no es así. No es así, exacto. Entonces, más bien, pues están haciendo que el paciente se pueda deshidratar de forma más rápida. Entonces, como recomendación, si el paciente está entre más pequeñito esté, recuerden que es más riesgo de que el paciente se complique. Entonces, en las primeras 24 horas es recomendable que tenga una evaluación previa
de que e identificar si no hay factores de riesgo, ¿verdad?, en el paciente, si se puede estar viendo, si se puede dar una cita de seguimiento a las 48 horas para ver cómo va el paciente. Pero sí, en las primeras 24 horas podría ser. En pantalla tenemos los síntomas más frecuentes, doctora, que vamos a encontrar en un niño principalmente. En los niños, el síntoma cardinal del dengue va a ser la fiebre. Fiebre continua, ¿verdad? Elevadas, que oscilan entre 39 y 40 grados, ¿verdad? Esas fiebres que son difíciles de manejar, que en las primeras horas o en los primeros 3 días que inicia la fiebre en el dengue, pues el control con los antipiréticos es pobre realmente, porque se vuelven como un poquito resistentes al acetaminofén, ¿verdad?, al uso de los antipiréticos. Entonces se recomienda que además de dar el medicamento, pues el hecho de estarlos bañando, ¿verdad?, hacerles sus baños en casa con agüita tibia, no con agua fría, y tratarlos de enfriar de forma externa, ¿verdad?, con sus pañitos y eso. No mantenerlos abrigados, lógicamente. Así es, sí. Cuando un niño tiene fiebre es un error completamente el hecho de abrigarlos, porque entonces el cuerpo entiende que hay que mantener el calor y no suelta esa fiebre, esa temperatura. Entonces no podemos dejar que el cuerpo haga ese cambio de temperatura, ¿verdad? Entonces, y en los más chiquititos, pues la irritabilidad y los vómitos. Eso son síntomas muy frecuentes, y ya el síntoma de alarma más frecuente en pediatría pues va a ser el dolor abdominal. Cuando un niño se queja de dolor abdominal, el que se puede quejar, doctora, Así porque es. los más pequeñitos no se van a poder quejar. Entonces, poner muchísima atención y mucho interés a la irritabilidad del niño que está molesto, que evidentemente tiene alguna molestia, no achacárselo ahorita, en este momento, a que el niño que es caprichoso, que quiere algo, que quiere Pepito, sino que ante la sospecha y ante un cuadro de fiebre, así como usted lo acaba de mencionar, pues hacer rápidamente, tener a la mano alguien para poder transportarnos a un establecimiento de salud y poder hacer rápidamente la consulta. El tema está interesantísimo esta noche. Estamos ante una situación grave de dengue, especialmente en nuestros niños. Y nos acompaña la doctora Michelle Murcia, especialista en pediatría, para hablar del dengue y las formas de prevenirlo o de manejar sus complicaciones. Hacemos una brevísima pausa y regresamos con más del programa de esta noche. Estamos de regreso. Esta noche platicamos con la doctora Michelle Murcia sobre el dengue en nuestros niños. ¿Qué hacer ante una sospecha de dengue? ¿A dónde acudir? ¿Qué medidas iniciales tomar para evitar complicaciones? Usualmente los padres, doctora, acudimos ante cualquier sospecha de una enfermedad y sobre todo síntomas como fiebre, vómitos o problemas de dolor con nuestros niños a la consulta, pero algunas veces pues nos confiamos y queremos manejar nosotros en casa porque ya tenemos algún medicamento que nos han dado. Sin embargo, es importante en este momento que nosotros como padres de familia, o si estamos al cuidado de algún menor, tengamos el conocimiento de que no podemos utilizar la gran mayoría de medicamentos en estos casos porque están contraindicados. De hecho, es uno de los momentos en los cuales vamos a agravar la enfermedad haciendo uso de estos medicamentos que están completamente contraindicados. ¿Qué medidas iniciales podemos tomar en casa, doctora, ante la presencia de fiebre persistente y de malestar en un menor de edad? Ok, realmente sí hay que, como inicialmente, generalmente se tiene en casa lo que es el medicamento del acetaminofén. En presencia de fiebre, que es el síntoma cardinal, ¿verdad?, de la enfermedad,
debemos la administración de lo que es el acetaminofén simple, no de esos compuestos, ¿verdad? Que tenemos en ocasiones a la mano. Algunos traen algunos esteroides no como ser el diclofenaco, ¿verdad? Claro, todas esas que son cosas. los AINES, los famosos AINES, antiinflamatorios no exacto. esteroideos. Esos no están indicados, entonces evitar el uso de estos medicamentos. Solamente está indicado en el manejo del dengue el uso del acetaminofén y tener en cuenta también que no es lo mismo la dosis que vamos a indicar en un bebé de 1 año a un niño de 4 años, por ejemplo. Entonces hay mamás que en su desesperación sobredosifican a los pacientes y le dan doble dosis porque dicen, no doctora, no le bajó la fiebre con la dosis que me indicaron, entonces yo le di más. No está indicado el hecho de aumentar la dosis si no ha sido indicada por el médico. Por eso se les explica que en los primeros 2-3 días de fiebre, la fiebre es continua y es difícil de manejar. Entonces, se trata de estar dando el acetaminofén cada 6 horas, ¿verdad? No en menor cantidad de tiempo. Y el hecho de hidratar al paciente también ayuda bastante. Y las medidas físicas como ser el baño, ¿verdad? El aplicar pañitos de agua en todo el cuerpo, no solo en la cabecita de los pacientes. En la pantalla tenemos justamente el rash del cual hablábamos. ¿En qué momento específico se puede presentar esta, doctora, para no confundirlo con otro problema? Generalmente al tercer día de estar los síntomas del dengue, entonces puede aparecer un rash similar al que vemos en pantalla y se ve como que es un mar rojo y con unas pequeñas como islitas blancas. Esos se llama el signo de Hermann. Este rash es el característico del dengue, puede incluso dar picazón, un poquito de picazón en el cuerpo, pero hay que tomar en cuenta que más adelante de la enfermedad, alrededor del 7º día, si el paciente pasa a una fase crítica, entonces puede desarrollar nuevamente otro rash, ¿verdad? Que dura generalmente de 24 a 48 horas y para el control de los síntomas, como ser esa picazón, porque se siente la picazón bastante, entonces se pueden utilizar algunos antihistamínicos. Claro que siempre deben de ser indicados por el médico, no automedicados. En estos casos es bien importante hacer el énfasis en que los medicamentos son los medicamentos que le recete su médico o en el caso lo que tiene a mano y necesita manejar esos primeros síntomas, lo único que puede hacer es usar acetaminofén en dosis correcta. La dosis en pediatría usualmente se saca por los kilos de peso del paciente, así que si puede asesorarse de alguien que le colabore, porque una enfermera está capacitada para hacer eso, un médico general también, o una licenciada en enfermería, ellos están capacitados para poder hacer esta definición. En pantalla tenemos otro niño con síntomas de dengue, el famoso rash nuevamente. En esta, podríamos decir, doctora, que al tercer día que aparece el rash, al tercer, cuarto día, la enfermedad va saliendo. Generalmente sí, la aparición del rash, ¿verdad? Cuando no hemos tenido síntomas de alarma, el rash nos indica que la enfermedad pues va ya en proceso de convalescencia, ¿verdad? Que ya va saliendo de la parte aguda y pues esto es un signo que puede ser de buen pronóstico, por decir así, ¿verdad? Y que nos da un poco de tranquilidad. Y incluso igual cuando ya hemos salido de la parte crítica, como les comentaba anteriormente, ya tiende a aparecer un segundo rash, ¿verdad? Que ya nos indica que ya estamos entrando a la parte de convalescencia. Entonces, quisiera hacer énfasis también que en ese cuadrito, donde vemos ese niño con ese termómetro, están signos de alarma que los pacientes tienen que estar pendientes, los papás en casa, ¿verdad? Exceptuando lo que es el enrojecimiento y la comezón de la piel, lo que es un niño decaído, ¿verdad? Letárgico, como llamamos nosotros, que es aquel niño con que tendencia está al sueño, somnoliento, así es.
y el dolor abdominal intenso y continuo, ¿verdad? Y la dificultad respiratoria y lo que son vómitos persistentes son los síntomas de signos de alarma, síntomas y signos de alarma más frecuentes en los niños, ¿verdad? Entonces, ojo con la aparición de alguno de estos síntomas o de signos, porque inmediatamente hay que acudir al médico. Si no ha acudido, porque lo ideal, lo correcto, como hemos venido platicando, es acudir inmediatamente las primeras 24 horas de fiebre, y hacemos nuevamente énfasis, doctora, en el tratamiento. En pantalla vemos el famoso acetaminofén. ¿Quién no tiene en casa acetaminofén? Así es, sí, todo, y creo que ese es el medicamento que va a prevalecer en casa, en cualquier casa de nuestro país, ¿verdad? Generalmente porque es casi siempre algunos traen incluso ya las dosis, ¿verdad? Que se le puede dar de acuerdo a la edad del paciente, es un estimado, ¿verdad? No es lo correcto, pero también se puede utilizar esa forma si hay una emergencia, ¿verdad? Si el paciente está con mucha fiebre y pues en ese momento no hay quien le pueda ayudar. Exacto, y no hay forma que pueda trasladarse el paciente a un centro de salud o centro de atención médica, ¿verdad? Entonces, sí, básicamente ese es el pilar del tratamiento para la fiebre. Y pues luego vemos también la hidratación, que es el otro pilar fundamental del dengue, una correcta hidratación en la fase febril, ¿verdad? O cuando se identifican los signos o una sospecha del caso de dengue, es sumamente importante, porque un tratamiento adecuado y una hidratación adecuada también pues nos va a prevenir que el paciente progrese a una enfermedad crítica. En términos sencillos, ¿por qué pasa un paciente de una fase de relativa calma a una fase grave, doctora? Generalmente, pues esto está relacionado mucho con si el paciente padece de alguna enfermedad de base, ¿verdad? Los pacientes que tienen enfermedades ya crónicas, entonces son más susceptibles al hecho de pasar de una fase febril en la cual pues aparentemente no hay signos de alarma, a una fase crítica en las cuales hay descenso de las plaquetas, hay hemoconcentración, ¿verdad? Entonces, las enfermedades o las comorbilidades del paciente influyen de forma definitiva, y la falta de hidratación también, esa es otra situación. Y como tercer punto, pues la falta de reconocimiento de los signos de alarma, porque un paciente siempre va a dar signos de alarma antes de llegar a la fase crítica. Entonces eso es importante, y es por eso la importancia de que el paciente asista a la consulta del médico, ¿verdad? Para identificar esos síntomas, esos signos de alarma antes de que el paciente vaya a pasar a crítico. Bueno, esta noche estamos tratando de llevar a usted información importante que le servirá para hacer prevención en salud, especialmente con nuestros chiquitines, la prevención de enfermedades febriles como lo es el dengue. Actualmente la gran cantidad de casos, el número de pacientes graves que tenemos en pediatría es alarmante, y esta noche estamos platicando con la doctora Michelle Murcia sobre el tema de dengue en los niños. Vamos a hacer una brevísima pausa comercial y vamos a regresar con mucho más después de estos anuncios comerciales. Estamos de regreso, nos acompaña la doctora Michelle Murcia esta noche platicando sobre dengue en los niños, así que usted muy pendiente. Si usted no ha podido ver todo el programa, recuerde que puede, por supuesto, verlo a través de la cuenta de YouTube, doctora Mariela Medina Honduras. A medida que vamos subiendo, tenemos deuda de programa, yo lo sé, pero nos estamos poniendo al día porque estamos recibiendo solicitudes de algunos programas que nuestros televidentes quieren ver. La gran mayoría de ellos, pues los hemos podido rescatar, los estamos rescatando para ir subiéndolos poco a poco a la página doctora Mariela Medina Honduras, y que usted pueda nuevamente disfrutar de la plática con nuestros especialistas. El tema del dengue no solamente en los adultos es importante, los niños
el que no habla mucho es el más afectado y que no dice qué es lo que siente. Por lo tanto, el padre o el cuidador debe de estar atento, especialmente ante la aparición de la enfermedad, que es una enfermedad febril por excelencia, va a cursar con fiebre desde el principio, y debe de saber identificar, por supuesto, los signos de alarma. Llega un momento en el que si usted ha estado en casa tolerando la fiebre, tratando de disminuir esa fiebre, tendrá un momento en el cual no le va a quedar de otra que llevarlo al médico y tendrá que identificar esos signos de alarma que no le permitirán quedarse en casa. La doctora Michelle Murcia es especialista en pediatría y doctora, me gustaría recordar esos signos de alarma que tenemos que cuidar. Ok, es importante, ¿verdad?, que los papás tomen nota de los signos de alarma que podemos encontrar, por ejemplo, en los niños más pequeñitos, los vómitos persistentes, que son aquellos vómitos que no cesan, ¿verdad?, que no permiten que el paciente o que el bebé ingiera sus alimentos, la falta del apetito, ¿verdad?, es un síntoma importante. Y del signo más importante de alarma que podemos identificar es el dolor abdominal intenso y continuo en nuestros pacientitos. Tenemos también que aquel paciente que se presenta letárgico o somnoliento, decaído, muy decaído, que solo quiere estar acostado, dormido, ¿verdad? No quiere ni siquiera ponerse en pie. Entonces, todos estos, o en el caso de los bebés, ¿verdad?, que no quieren estar jugando, solo quieren estar durmiendo. Entonces, todos estos son signos de alarma que hay que identificar. La frialdad o en distal, o de las piernitas, de los piecitos, ¿verdad?, las manitos. Todos estos son síntomas y signos de alarma que debemos de identificar en nuestros pacientitos. De manera oportuna, el dengue puede ser tratado correctamente y podemos prevenir complicaciones, que es lo más importante en estos casos. Lo que nos va a llevar a un desenlace fatal en estos pacientes es justamente las complicaciones. Con esto hacemos una nueva pausa comercial brevísima, la última del programa, pero regrese con nosotros para el cierre del programa de esta noche. Estamos platicando de dengue en los niños. Gracias por acompañarnos esta noche a platicar de este tema tan importante y de muchísima actualidad, especialmente para los padres de familia, dirigido para que puedan identificar casos de dengue en sus niños, pero también pues a los que estamos a cargo de otros niños, ya que la enfermedad actualmente está afectando principalmente menores de edad de 2 y de 1 año, que son justamente los que no pueden decir qué es lo que están sintiendo, sino que los cuidadores somos los que tenemos que identificar especialmente signos de gravedad o de alarma para prevenir complicaciones. Doctora Michelle, ¿dónde la pueden encontrar? Sí, me pueden buscar en Hospital Dime, ¿verdad? Hospital Clínicas Dime, queda en la colonia Umuya. Y estoy atendiéndoles en horarios después de las 2 de la tarde, siempre ser previa cita, ¿verdad? Y incluso estamos al llamado también para emergencias ahí en el mismo hospital, entonces ahí atendemos, apoyamos en ese aspecto. Entonces, cualquier duda, cualquier consulta que puedan tener, estamos a la orden en ese horario, ¿verdad? Y también pueden llamar a la central del hospital, ¿verdad? Claro. Que ahí les pueden comunicar. Las líneas telefónicas han estado apareciendo y ustedes pueden hacer uso de ellas para comunicarse y solicitar citas con la doctora Michelle, pero también en la página web del hospital, www.hospitaldime.com, para que puedan, de hecho nos encontrarán a ambas allí. Doctora Michelle, ha sido un placer. Muchísimas gracias por su compañía. Gracias a usted, doctora, por la invitación. Yo estoy segura que nuestros televidentes aprovecharon muchísimo toda esta información y que les será de muchísima utilidad. Yo no tengo más que despedirme y desearles que pasen una feliz noche, pero por supuesto invitarlos a que me acompañen todos los miércoles y jueves, siempre un programa muy interesante y educativo
en el tema de su salud. Se despide, soy la doctora Mariela Medina Rojas, también en Hospital y Clínicas Dime les atiendo en el área de ginecología y obstetricia. Que pasen una feliz noche. Recuerden que si tienen salud, lo tienen todo. Hasta la próxima.